A veces la vida puede desgarrarse de una manera tan cruel, así como me sucedió a mí y a mi esposo. Mi nombre es Amira, hija de libaneses, madre venezolana, y hasta hace unos años era madre de 3 hijos, que era mi razón de existir. Nuestra familia tenía una vida cómoda, rodeada de lujos y privilegios. Mi esposo y yo habíamos levantado un imperio de zapaterías en Caracas con mucho esfuerzo. No era fácil ser una familia árabe en Venezuela, pero habíamos hecho nuestro hogar aquí. Mis hijos, Omar, Samir y el pequeño Yusef, que nació con una discapacidad motora, eran todo lo que teníamos. Nuestra casa siempre estaba llena de movimiento, con empleados y choferes que ayudaban en el día a día. Parecíamos una familia ideal. Pero la envidia y el odio nos acechaba sin que lo supiéramos. La traición no vino de extraños, vino de quien menos esperábamos. María, la señora del servicio de limpieza, quien llevaba años con nosotros, a quien considerábamos casi de la familia, fue quien organizó la peor tragedia para nuestras vidas. Todo empezó como un día cualquiera. Los niños se preparaban para ir a sus colegios. Omar, mi hijo mayor, siempre tan responsable. Samir, con su espíritu rebelde, pero noble. Y Yusef, mi pequeño ángel, que a pesar de su dificultad para caminar, siempre llevaba una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Los 3 subieron a los vehículos con sus choferes, como siempre lo hacían sin ningún problema. Nunca sospechamos que esa sería la última vez que los veríamos con vida. A media mañana recibí una llamada. Era de los supuestos policías que habían detenido a los niños, pero fue un malentendido. Al menos eso dijeron al principio, pero algo en mi interior se revolvió. Nunca había sentido un miedo tan profundo. No era una detención, eran secuestradores disfrazados de policía. La traición nos había atrapado y yo no podía hacer nada. Mi esposo y yo no supimos más de ellos hasta el día siguiente, cuando llegó la llamada que nos arrancó el alma. La voz del otro lado era de un hombre, era una voz fría, sin sentimiento. Nos pedían una cantidad que solo podíamos imaginar en nuestros peores sueños, casi $4 millones. Sabían que teníamos el dinero, que podíamos conseguirlo. Pero no solo era el dinero lo que querían, también querían nuestro sufrimiento, nuestra desesperación. El caso se volvió muy viral en nuestro país. Los noticieros hablaban de nosotros. Los entes gubernamentales de Caracas se involucraron, pero nadie podía hacer nada. Cada día era una agonía, esperando, rezando, suplicando. La negociación se prolongó por 1 mes y medio, tiempo en el que no dormí, no comí, solo asistía a un limbo de terror y desesperanza. Cada llamada de los secuestradores era un golpe más en mi corazón. Llegó un momento en que ya no podía más, la angustia me consumía, y en mi desesperación escribí una carta pública. Era una carta para ellos, para los monstruos que tenían a mis hijos. No sabía si la leerían, pero era mi último intento de llegar a lo poco de humanidad que pudieran tener. Les escribí: si Dios los escogió para finalizar con la misión de estas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo. No soy nadie delante de ustedes ni delante de Dios. Solo les suplico que lo hagan rápido y mientras ellos duermen. Les suplico que les den una foto de cualquier santo para que no se sientan solos. Lo único que yo puedo hacer de mi parte es rezarle a sus ángeles para que su subida al cielo sea rápida y hermosa. Al escribir esas palabras, sentí que ya había perdido a mis hijos. Mi corazón lo sabía antes de que lo hiciera mi mente, pero aún así seguimos luchando, seguíamos rogando. Reunimos todo el dinero, lo pagamos, cumplimos con todo lo que nos pidieron, pero al final ellos no cumplieron. Un día después de la entrega del dinero, recibimos la noticia que destrozó nuestras vidas por completo. Los cuerpos de mis hijos fueron encontrados junto con sus choferes. Estaban tirados en una zona baldía, un lugar sucio y olvidado.
como si fueran desechos. A mis niños, a mis hermosos niños, les dispararon en la cabeza y en la nuca. No les dieron ninguna oportunidad. Ni siquiera José, mi pequeño ángel, que apenas podía moverse. Él era inválido. Los mataron a todos sin piedad, sin remordimiento. Recuerdo el día en que fuimos a identificarlo. No quería hacerlo, pero como madre sentí que era mi deber verlos por última vez. Omar, mi hijo mayor, siempre tan fuerte, yacía con una expresión de paz en su rostro, como si hubiera aceptado su destino. Samir, el rebelde, parecía como si hubiera luchado, como si hubiera tratado de proteger a sus hermanos hasta el último momento. Y Yusef, Dios mío, mi Yusef, tan pequeño, tan indefenso, ver su cuerpo frío y sin vida fue lo que más me dolió. No había justicia en el mundo para algo así. El vacío quedó en nuestras vidas con algo que no se pudiera llenar. No hay consuelo, no hay palabras. Mi esposo y yo no podíamos seguir en Venezuela después de eso. La ciudad, el país, todo nos recordaba a nuestros pequeños hijos. A cada paso sentía que los veía, que los escuchaba. No podía seguir allí. Decidimos irnos, huir de ese lugar donde nuestros hijos fueron traicionados, secuestrados y asesinados. Nos fuimos lejos a intentar sanar, aunque en realidad sabíamos que nunca lo haríamos. El dolor de perder un hijo es inesperado, es indescriptible, pero perder a 3 de esa manera tan brutal es algo que nadie podría experimentar jamás. El rostro de María, la mujer que nos traicionó, aún me atormenta. No entiendo cómo alguien que había estado en nuestra casa, que había visto crecer a mis hijos, pudo haber hecho algo así. No entiendo qué clase de maldad puede llevarse a una persona a destruir a una familia entera. Ahora vivo con los fantasmas de mis hijos. Cierro los ojos y veo sus sonrisas. Escucho sus risas, pero también veo sus cuerpos inertes, manchados de sangre, abandonados en ese terreno baldío. Rezo por ellos cada día, pidiéndole a Dios que los cuide, que los abrace en el cielo, porque aquí en la tierra ya no puedo hacer nada más. Solo me queda esperar el día en que pueda reunirme con ellos y quizás entonces encontrar la paz que ahora me es imposible tener. Con exactitud no recuerdo bien el día en que mi vida cambió para siempre. Sin embargo, puedo describir claramente lo que sentí: impotencia, rabia y una tristeza que me desbordaba como un río crecido. Fue la noche en que mataron a mi madre, esa noche en que supe que nunca más volvería a tener paz. Todo por culpa de mi hermano, alias el Baba, así solían decirle los delincuentes. Siempre nos dijeron que su apodo era por lo pequeño y retorcido que era, con una mirada fría y su quijada prominente que parecía la de un caimán. Se escondía entre los montes y los pantanos cuando andaba en malos pasos, que era casi siempre. Baba no tenía remedio. No había quien lo enderezara, ni mi mamá con todas sus oraciones, ni yo con mis gritos y reproches. El Baba era un hombre sin alma. Se le había tragado el monte, o los pantanos, o quién sabe qué demonio. El principio del fin empezó cuando se metió con la mujer equivocada, la mujer de uno de los jefes de una banda de tráfico de drogas. Todos sabíamos que ese tipo era el jefe, no era alguien con quien jugar. Pero Baba, con su sonrisa torcida, con un ego altísimo, decidió coquetearle. Y como era el maldito encantador, terminó acostándose con ella. El jefe se enteró, y aunque Baba huyó como siempre, esta vez no fue suficiente. Ese día llegó la noticia de que lo andaban buscando. Yo estaba en casa con mi mamá y mis hijos, mis pequeños, que apenas entendían sobre el peligro que nos acechaba. Mi mamá, como siempre, defendía a Baba, diciendo que él nunca le haría daño a nadie que no lo mereciera. Pero yo lo sabía mejor, lo conocía mejor, sabía que tarde o temprano sus propios problemas nos alcanzarían. Y esa noche sucedió.
Era cerca de la medianoche cuando escuchamos los golpes en la puerta. Los niños estaban dormidos y mi mamá y yo estábamos terminando de limpiar la cocina. Ella salió al patio con la escoba, mientras yo vigilaba desde la ventana. Vimos las sombras moverse por el callejón. Yo supe que era por Baba, y mi corazón se hundió. «No está aquí», grité con el pecho apretado. «No está aquí». Los hombres, aún así, entraron a la fuerza. Eran 5 o 6, armados hasta los dientes. Mi mamá salió corriendo hacia ellos, pidiéndoles que se fueran, que juraba que Baba no estaba en la casa, que hacía meses que no lo veíamos, y era verdad. Pero ellos no escuchaban, no les importaba. Rompieron todo lo que encontraron a su paso, voltearon los muebles, tiraron la comida, rompieron las fotos familiares. Uno de ellos nos apuntaba con una pistola mientras los otros seguían buscando. Después de destruir todo, se marcharon, y por un momento pensé que habíamos sobrevivido. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando escuchamos los disparos. Fue una garrafa de disparo que hizo un eco en todo el vecindario. Mi mamá estaba en la puerta, tratando de cerrar los destrozos que habían hecho, cuando una lluvia de balas cayó sobre la entrada de la casa. Yo no pude hacer nada. Los gritos se me quedaron atrapados en la garganta. Vi a mi mamá caer en el suelo, en medio de un charco de sangre, justo en la puerta que tantas veces habíamos cruzado juntas. Ella no se movía, no respiraba. La casa estaba llena de ese olor a pólvora y a muerte. Mi mamá, la mujer que me había criado con tanto esfuerzo, estaba tirada frente a mí, fría y sin vida. Y todo por culpa de Baba. Entré en pánico, grité, pedí ayuda, pero nadie vino. Los vecinos estaban demasiado asustados para ni siquiera mirar por la ventana. Mis hijos, por suerte, no entendieron con lo que estaba pasando, aunque los desperté con mis gritos y los sonidos de las balas. Corrí hacia mi mamá, la levanté en mis brazos y la llevé al hospital, pero no hubo nada que hacer. Llegamos con ella sin signos vitales. Murió antes de que pudiera entrar al hospital. Se me fue. Ahí fue cuando definitivamente le dije adiós a mi madre. El dolor me consumía por dentro, pero lo que más me dolía era saber que todo había sido culpa de mi hermano, el desgraciado de Baba. Él había huido, se había escondido como siempre, dejándonos a nosotras con las consecuencias. No podía quitarme la imagen de su sonrisa cínica de la cabeza, esa sonrisa que me decía que él siempre salía impune de todo. Pero esta vez no lo hizo, al menos no para mí. Pasaron semanas, meses, y yo seguía lidiando con el vacío de mi madre, el miedo de vivir en esa casa donde las balas seguían incrustadas en la puerta como un recordatorio cruel de lo que había sucedido. Mis hijos, aunque pequeños, sabían que algo horrible había pasado, y yo no podía protegerlos del mundo. Entonces, una tarde, Baba se apareció. Como si nada hubiera pasado, lo vi entrar por la puerta con esa sonrisa que tanto odiaba, como si esperara que lo recibiera con los brazos abiertos. Pero yo no era la misma. El dolor y la rabia se habían apoderado de mí. «Maldito», le grité, mientras agarraba lo primero que encontré, un cuchillo de la cocina. No lo pensé 2 veces, se lo lancé y aunque no tenía buena puntería, logré cortarle la cara. Su piel se abrió y la sangre empezó a correrle por la mejilla, pero él apenas reaccionó. Me miró sorprendido, como si no pudiera creer que su propia hermana lo atacara. «Mira lo que hiciste», le grité, señalando la puerta llena de impactos de bala. «Por tu culpa mataron a mamá, por tu maldita culpa». Él no dijo nada, se llevó la mano a la cara, miró la sangre y simplemente se dio la vuelta y salió corriendo. No volvió a aparecer, y mejor así, no quería verlo más nunca. Años después supe lo que pasó. El Baba, el hombre pequeño que se creía más listo que todos, finalmente encontró su destino. La banda de los sanguinarios lo atrapó en un ajuste de cuentas entre pandillas. No sé qué hizo, pero le dieron lo que se merecía. Lo asesinaron y lo colgaron
cerca de la pasarela, como advertencia para quienes se atrevieran a meterse en sus asuntos. Nadie recogió su cuerpo, nadie lo lloró. Yo no lo lloré. ¿Cómo llorar por alguien que nos había destruido a todos? Pero tampoco me sentía aliviada. Lo único que sentía era un vacío que ni su muerte pudo llenar. Soy policía e investigador, y aunque llevo un nexo familiar con ese hombre al que muchos consideran una leyenda en el boxeo, mi vida ha sido una pesadilla desde la muerte de Edwin Valero. Todo lo que se ha dicho de él, las historias que circulan por los medios, las que susurran las bocas en las esquinas, son solo fragmentos de lo que realmente ocurrió. Nadie conoce la verdad como la conozco yo. Nadie ha sentido el peso de su sombra como lo he sentido yo. Edwin Valero, ese hombre boxeador, fue apodado como el Inca, por su fuerza, su apariencia física y su determinación en el ring. Un guerrero como pocos. Desde pequeño, todos sabían que estaba destinado a algo grande, que había nacido para ser una estrella. Su carrera en el boxeo fue impecable, invicto, temido y respetado por todo el mundo. Pero el brillo de su gloria ocultaba una oscuridad que consumía su vida lentamente. La verdad es que Edwin nunca fue bueno manejando sus demonios. La fama, el éxito por el boxeo, todo eso le pesaba mucho más de lo que él podía soportar. En casa, con su esposa, las cosas eran muy diferentes. No era lo que la gente veía en las entrevistas o en las fotos. El público lo adoraba, pero en nuestros círculos cercanos todos sabían la verdad. Edwin tenía un temperamento explosivo, una rabia que lo controlaba, y su esposa sufría muchísimo en silencio. Era un secreto a voces que Edwin Valero le pegaba a su mujer. Todos lo sabían, pero nadie hacía nada. Incluso yo, siendo policía, me quedaba callado. ¿Qué más podía hacer? Edwin no escuchaba a nadie, y cada vez que alguien trataba de intervenir, se enfurecía aún más. Su esposa siempre volvía con él. Simplemente aprendíamos a mirar hacia otro lado e ignorar los problemas. En parte porque temíamos a su ira, pero también porque no queríamos ver lo que se estaba volviendo obvio. Edwin se estaba destruyendo a sí mismo y arrastraba a todos a su alrededor con él. La noche en que todo terminó fue después de un homenaje importante. Lo celebramos porque a pesar de todo, Edwin seguía siendo una estrella del boxeo. Recuerdo verlo con una sonrisa radiante, aunque sus ojos mostraban algo oscuro, algo que no solo los que los conocíamos bien podíamos notar. Se fueron él y su esposa al Hotel Intercontinental. Y allí, en la habitación 624, una suite lujosa, allí estaba Edwin disfrutando con su esposa. Pero dentro de esas paredes, la violencia que había permanecido oculta durante años alcanzó su clímax. Esa noche, Edwin no solo bebió hasta perder el sentido, también consumió muchas drogas. Yo sé que esa no era la primera vez. En los últimos meses, su adicción había crecido muchísimo. Lo que pasó dentro de esa habitación solo lo sabrán ellos dos. Pero Edwin despertó. Encontró el cuerpo de su esposa bañado en sangre. Ella tenía 3 heridas de arma blanca, 3 golpes fatales que le habían quitado la vida. Él salió a eso de las 5:30 de la mañana, bajó a la recepción y sin mostrar ninguna emoción alguna, confesó lo que había hecho. Él dijo: maté a mi mujer. Así, sin remordimiento ni nada. La noticia recorrió el país como un incendio. La estrella, el ídolo del boxeo, había caído de la manera más brutal. No solo había matado a su esposa, sino que lo había hecho de una manera que hacía que la gente ya no lo viera como el campeón del boxeo, sino como un monstruo. Los equipos policiales lo arrestaron, y aunque algunos creían que por su fama
recibiría un trato especial, no fue así. No quise intervenir. Era hora de que Edwin pagara. Edwin insistió en que lo dejaran con los otros presos en celdas comunes. No pidió favores, no pidió misericordia. Creo que en el fondo estaba muy claro de lo que había hecho. A pesar de ello, tenía una mirada que detonaba que solo quería desaparecer. Al menos eso me parecía que reflejaba. La madrugada del siguiente día, un 19 de abril, todo cambió. Los guardias lo encontraron colgado de la reja de su celda. Ese campeón invicto, el hombre temido por todos, ese boxeador por excelencia, se había quitado la vida, o al menos eso era lo que decían. El informe policial aseguraba que se había ahorcado con su propia ropa, que había introducido su ropa interior en la boca para no emitir sonidos mientras moría. Pero hay algo que nunca me convenció. Cuando fui a identificar su cuerpo, noté moretones, había marcas que no coincidían con la versión oficial, y el pantalón con el que según ellos se había suicidado nunca apareció. ¿Cómo es posible que algo tan crucial desaparezca? Ahí comenzaron mis sospechas. Desde el principio, su muerte no me pareció clara. Me dijeron que se había suicidado, que era su culpa, pero todo esto era consecuencia de su violencia, de su adicción. Sin embargo, cuando vi las dos heridas en la parte trasera de su cabeza, supe que algo más había ocurrido. Edwin no era el tipo de hombre que se dejaría matar así de fácil, ni siquiera en un momento de desesperación. Sé que muchos lo odiaban por las razones obvias de que había asesinado a su esposa, pero pocos entendían realmente el fondo de lo que le estaba pasando, el infierno que él vivía. Edwin no solo era un hombre violento, también era un hombre atormentado, atrapado en su propio infierno personal. Y la noche en que murió, yo creo que alguien decidió que ya no merecía vivir. A mi parecer, no fue un suicidio. Edwin fue asesinado, y quien quiera que haya sido, se aseguró de que pareciera otra cosa. Aún lo veo en mis pesadillas. No es el Edwin fuerte y orgulloso que solíamos conocer. Es un hombre roto, cubierto de sangre, con los ojos vacíos y la boca tapada por su propia ropa. Traté de hablar con él en mis sueños, pero no me respondía. Solo me miraba, con esa misma mirada que tenía cuando lo vi por última vez en la morgue. Los medios dijeron que era el destino de un hombre que vivió de forma violenta, que la violencia terminó cobrándole la vida. Pero yo sé que fue mucho más que eso. Han pasado los años y sigo buscando respuestas. La muerte de Edwin nunca quedó clara. Su carrera, su vida, todo fue manchado por ese trágico final. Pero lo que más me duele es que nunca sabré la verdad. Nadie habla y quienes saben algo prefieren callar. Dicen que es mejor dejar el pasado atrás. Pero la verdad, ¿cómo dejarlo cuando lo veo cada noche en mis sueños? Cuando siento que aún queda tanto por descubrir. No puedo dejarlo ir, porque él era muy cercano a mí. Aunque fue un hombre problemático, pero yo lo quería. Merecía más que esto, merecía la verdad. Y hasta que no lo encuentre, yo seguiré buscando, así sea en el rincón más oscuro del infierno. La historia de Roxana Vargas ha estado rondando en mi mente desde que me atreví a indagar en su vida. Aunque no la conocí personalmente, su caso me atrapó desde el primer momento en que leí sobre ella, y lo que encontré me llevó por caminos que jamás pensé recorrer. Soy escritora y me gusta pensar que las palabras son mi forma de entender el mundo, pero la historia de Roxana me dejó con más preguntas que respuestas. Es una historia que duele, una historia que se queda clavada en el alma. Roxana tenía solo 19 años cuando su vida se cruzó con la de un hombre que en muchos sentidos la definiría para siempre. Era una joven llena de vida, aunque atormentada por sus propios demonios. Sufría de problemas psiquiátricos, algo que la había llevado a buscar ayuda en las consultas del doctor con quien finalmente sellaría su destino.
Él, un hombre respetado, un psiquiatra de renombre en Caracas, 55 años de edad y una carrera intachables, o al menos eso creíamos todos. Roxana no solo era una paciente, era una chica llena de sueños, de ilusiones. Tenía un sueto web donde escribía poesía y muchas de esas palabras iban dirigidas a aquel hombre que en su mente se había convertido en el centro de su universo. Lo amaba de una manera que solo alguien en su fragilidad emocional podía hacerlo, con una devoción ciega y absoluta. Para ella, él no solo era su médico, era su salvación. Escribía sobre él, sobre su amor imposible, describiéndolo como un ser casi divino, alguien que la comprendía en su dolor. Lo idealizó hasta el punto de la obsesión. Y como sucede tantas veces en estas historias, esa obsesión la condujo a su final. El médico, en su frialdad calculadora, no veía a Roxana como una paciente que necesitaba de ayuda, sino como una oportunidad. Ella, joven y vulnerable, estaba completamente a su merced, y él lo sabía. Nadie esperaba que el hombre respetable, al que había ganado la confianza de su gremio y de sus pacientes, pudiera ser capaz de lo que estaba a punto de hacer. Utilizó su posesión, su poder, para acercarse más a ella, para seducirla bajo las sombras de la terapia. Lo peor es que Roxana, en su confusión y amor desesperado, creyó cada palabra. Fue una relación desigual desde el principio. Él, un hombre que debería haber sido su guía, su apoyo, en lugar de eso, la llevó por un camino oscuro del que no hubo retorno. Según lo que he podido reconstruir, Roxana un día llegó a su casa pensando que todo sería como siempre, creyendo que por fin ese amor que sentiría era correspondido. Pero algo cambió ese día. Quizás el médico se dio cuenta de que de la situación se le estaba escapando de las manos. Tal vez sintió que el amor que sentía Roxana ya no era controlable. Sea como sea, decidió terminarlo todo, o más bien, eso pensó él. Ella no entendía nada. En medio de su fragilidad, de su inestabilidad emocional, los gritos comenzaron. Suplicaba, lloraba, rogaba que no la dejara, pero él ya había tomado su decisión. Se produjo una discusión, un forcejeo, algo que nunca debió haber sucedido. La historia toma un giro fatal en ese momento. Desesperado, o tal vez simplemente frío y calculador, el médico tomó un objeto pesado que tenía sobre una mesa, uno de esos adornos inútiles que la gente compra para decorar, y sin pensarlo mucho, lo descargó sobre la cabeza de Roxana. El golpe fue mortal. En ese momento, toda la vida de Roxana, todo lo que ella se había imaginado con él, se desvaneció. Cayó al suelo, su cabeza rota, su cuerpo inerte, y el silencio llenó la habitación. El médico, claro está, entró en pánico. No sé si realmente sintió culpa o si simplemente temía ser descubierto, pero actuó con una calma que solo alguien acostumbrado a esconder secretos podría tener. Limpió la escena lo mejor que pudo y escondió el cuerpo de Roxana en una zona de basureros, como si fuera un objeto más que necesitaba deshacerse. Como si esa joven de 19 años, que lo amaba con todo su ser, no significara nada más que un estorbo. Pasaron los días antes de que encontraran el cadáver de Roxana. El estado en el que la hallaron era lamentable, pero fue suficiente para que las autoridades comenzaran a investigar. No fue difícil llegar al doctor. Él había pasado hasta 4 horas en consulta cada vez que Roxana existía, y el vínculo que mantenía no era algo que pudiera ocultarse fácilmente. A medida que las investigaciones avanzaron más a fondo, salieron a luz otros horrores. En su casa encontraron fotos de otras mujeres desnudas, mujeres a quienes, al parecer, también había manipulado y drogado con la excusa de que era parte de su tratamiento terapéutico. El médico fue arrestado. El caso causó un escándalo grande en Caracas. Un hombre que había sido tan respetado, expuesto como un monstruo.
Sin embargo, el proceso judicial fue largo, y aunque al final lo condenaron, solo pasó un par de años en la cárcel. Fue liberado bajo arresto domiciliario por problemas de salud. Cáncer, al menos eso dijeron. Y así, ese hombre que destruyó la vida de Roxana Vargas, que jugó con la confianza de tantas otras mujeres, terminó muriendo en la comodidad de su casa. La justicia nunca llegó para Roxana. Su muerte quedó marcada como una tragedia, una más en el largo historial de casos que parecen desvanecerse con el tiempo. Pero yo no puedo olvidar su historia. No puedo dejar de pensar en esa joven que amaba tanto a alguien que no lo merecía, que la engañó y la destruyó. Y no puedo evitar preguntarme cuántas más habrán caído en sus redes antes de que todo saliera a la luz. A veces, mientras escribo, siento que la veo, a Roxana, con sus ojos llenos de esperanza, escribiendo poesías en su sitio web, pensando que su amor algún día sería correspondido. Pero la única respuesta que recibió fue la muerte.